Profe, no se escucha. Ah, perdón, gracias. No puse mi micrófono, pero a ver, ¿quién me dice rápidamente qué hicimos la sesión pasada para comenzar a partir de ahí? Vimos lo de cinemática. Ok, y recuérdame qué era cinemática, por favor, así rapidísimo, que nos puedas platicar. ¿Qué dijimos? Pues era la rama de la física encargada del movimiento. Ok, entonces vamos a estudiar el movimiento y ahorita no nos van a importar mucho las causas, ¿verdad? Ese es un poco lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Y con qué sistema empezamos en una dimensión? ¿No? Y ¿qué ejemplo fue el que nos dio tiempo, alcanzamos a ver en una dimensión? El de Román, que se basaba en X o Y, pero era constante. Ah, ok, entonces, gracias, hasta te acuerdas del nombre. Entonces, hoy vamos a ver, el objetivo del día de hoy es llegar al menos hasta el tema de velocidad media. Vamos a ponernos. Entonces, rápidamente, como se nos perdió, insisto, el video, bueno, de la semana anterior, no, perdón, de la clase anterior, no fui cuidadoso y no se grabó. Ahorita estoy checando que esté grabando, sí se está grabando. Entonces, para que tengamos todo el material por ahí, déjenme empezar discutiendo lo siguiente. Entonces, dijimos, vamos a ver, otra vez muchachos, si alguien ahí ve que quieren entrar, me avisan porque estoy aquí, me tengo que agachar para escribir. Entonces es el movimiento en una dimensión, eso fue lo que dijimos. Ahí traté de hacer las cosas un poco formales, primero intuitivamente y luego formales, para que ustedes tuvieran un punto de contacto con su curso de cálculo y vieran cómo mucho de lo que hacen en su curso de cálculo, pues aquí también tiene un significado en esta parte de la mecánica. De hecho, recuerden, el gran Newton, que fue uno de los dos que inventó el cálculo, se le dice que Newton y Leibniz lo inventaron de manera independiente, justo Newton lo inventa para poder estudiar y describir el movimiento de los cuerpos o la mecánica. El objetivo de Newton o la razón por la cual él necesita el cálculo como una herramienta es para describir la mecánica. Entonces, movimiento en una dimensión, dijimos que, fíjense, otra cosa que dije es que ahorita no nos va a importar la forma del objeto que estemos estudiando. Puede ser una persona, puede ser, ¿qué más? Puede ser un osito, no sé si esto parezca un osito, pero, o esto un ratón, o cualquier espécimen que esto parezca, puede ser una pelota redonda, puede ser un balón de fútbol americano. Ahorita no nos va a importar tampoco la forma. Entonces, todo esto, todos estos objetos que vemos, nosotros los vamos a pensar en esta parte del curso ahorita como si fueran una partícula puntual. Y les va a quedar claro después por qué estoy haciendo esa simplificación. Entonces los voy a ver como un punto. Ahí se ve como una bolita grande, pero en realidad un punto es un objeto matemático que le llaman de dimensión cero y realmente es algo todavía mucho más pequeño que aquí. Para que lo que aquí he dibujado. Para propósitos de la clase lo voy a estar dibujando así, pero en realidad es un objeto todavía mucho más pequeño. Y no nos va a importar por el momento la forma. Entonces, por el momento, no nos importa la forma. Entonces, yo siempre voy a estar hablando de partículas puntuales. ¿Ok? Eso es una cosa que debería quedar clara. Y lo que dijimos la vez pasada es que el objetivo de la mecánica es encontrar lo que se llama el objetivo en esta primera parte es conocer a X como función del tiempo, donde X
¿verdad? Esta es la posición ¿de quién? Pues de la partícula en una dimensión. Eso es lo que queremos hacer. ¿Vale? Ahí vamos. Y lo que también les dije la vez pasada es que cuando uno hace esto, y vamos a ver cuando veamos las leyes de Newton cuál es la necesidad, entonces, necesariamente como estamos en una dimensión, mi partícula se va a estar moviendo en una línea recta, es lo más sencillo que podemos imaginar. Ya habíamos dicho que eso eran los números reales, etcétera. Y fíjense, cuando una partícula se está moviendo, ¿verdad? Y yo estoy describiendo su movimiento, realmente la partícula no sabe nada de que si hay el origen de las coordenadas y que pues, estoy moviendo para la derecha, para la izquierda, etcétera. Pero nosotros para describirlo de manera, bueno, con una ecuación, pues entonces empleamos la geometría analítica que conocemos y entonces nosotros designamos un origen. Esta forma de designar el origen es arbitraria. Esta es una cuestión que nosotros, para facilitarnos la cuantificación de lo que está haciendo la partícula, lo introducimos, pero la partícula no sabe de eso, y el origen lo podríamos haber puesto en cualquier punto de esa línea recta en la que se está moviendo la partícula. Nosotros escogemos uno arbitrariamente, y entonces la partícula, si está a la derecha, decimos que está en una coordenada positiva, o sea, una x mayor que 0, el origen siempre lo designamos con 0, y si está a la izquierda, coordenada negativa, o sea, una x menor que 0. Eso es lo que ustedes han hecho desde la primaria. Cuando yo estudiaba, ponían a la ranita en la recta numérica, no sé ahora qué animalito pongan y qué se haga, pero eso lo aprendemos desde la primaria, ¿no? Y entonces justo les digo lo que queremos hacer. Aquí vamos a tener sobre esta, en esta línea recta que se está moviendo la partícula. Por ejemplo, tenemos una partícula que la voy a poner aquí, supongamos, la voy a poner en color azul, y a lo mejor esta partícula se mueve hacia la derecha, ¿no? En esta dirección. Después llega un punto que a lo mejor lo que hace es ahora regresarse a la izquierda, y la voy a poner por abajo, pero en realidad pues, se está moviendo sobre esa misma dimensión. No es que se vaya por abajo, pero si lo superpongo, pues se van a ver superpuestos los colores. Entonces ahora supongo que se va, no sé qué hice aquí, cambié ¿cómo se llama? Al borrador, entonces se va hacia la izquierda, y luego supongamos que aquí, una vez que llega ahí, se queda quieta. Justo lo que hizo Román la vez pasada, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, supongamos que ese es lo que está haciendo la partícula y queremos describir eso. Y entonces lo que les dije también la vez pasada es que se puede hacer mediante escribir una ecuación. Ahorita no voy a escribir la ecuación, pero podríamos hacerlo, y de hecho vamos a empezar con algunos ejemplos de ese estilo. Y la otra era describir el movimiento gráficamente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si aquí hiciéramos una gráfica, vamos a ponerla en color verdecito, una gráfica de X como función del tiempo. Cualitativamente, ¿qué estaría haciendo la partícula? Fíjense, aquí está mi origen, este es mi origen de las posiciones, ¿no? X. Después, la partícula realmente estaba, vamos a suponer que este punto que está aquí, le llamamos X0. Entonces, la partícula está en X0. Supongamos que este es X0. Pues ahí está mi partícula. Conforme pasa el tiempo, y supongamos que X0 lo fijamos al tiempo t igual a 0, por eso es que lo estoy poniendo aquí, al tiempo t igual a 0, la partícula está en X0, después empieza a pasar el tiempo y la partícula se mueve hacia la derecha, entonces empieza a pasar el tiempo y la partícula se mueve hacia la derecha, y aquí en mi gráfica es que se está moviendo
hacia arriba. Después llega un punto, vamos a ponerle este punto X1. Déjenme hago un poquito más grande mi eje de coordenadas. Supongamos que este es el punto X1, que fue donde llegó, entonces se mueve en el tiempo. Y ahí lo que hace es que se regresa, ¿verdad? Hacia la izquierda, entonces la X se va acercando hacia el origen. Llega un momento en que cruza el origen, que supongamos que es este aquí, cuando cruza el origen es este punto. Y después sigue el tiempo y sigue disminuyendo su posición. Vamos a suponer que llega hasta el punto, vamos a llamarle X1, X0, X2. Pues este es el punto X2. Llega hasta X2 y después hace lo que hizo Román la vez pasada, que es, se queda ahí ya sin moverse. Eso significa que el tiempo sigue pasando, pero su posición no pasa y queda en línea recta. Entonces la partícula, cualitativamente, la gráfica de la partícula haría lo que acabo de escribir. ¿Queda claro eso, muchachos? ¿O hay alguna duda? Sí. Ok. Entonces, fíjense, lo que quiero hacer énfasis es, la partícula siempre se está moviendo en una dimensión, entonces se está moviendo sobre una línea. Este que está aquí arriba, en la parte media, aquí, ese es el movimiento de la partícula. En una dimensión. ¿Vale? Esta era una O y esta era una... Mientras que este que está aquí abajo es una representación gráfica. Obviamente, y eso quiero hacer énfasis, esta curva que puse aquí en verde y que está siguiendo mi lápiz, de hecho, vamos a poner la lucecita, esta curva que está siguiendo mi lápiz, esta trayectoria, esa no es la trayectoria de la partícula, la trayectoria de la partícula es la de aquí arriba, la azul, la que estoy señalando en estos momentos, esa es la trayectoria de la partícula. Pero en una representación gráfica se ve así. Y ahora nada más déjenme decirles otra cuestión importante. Esto es una gráfica cualitativa, pero a lo mejor alguien de ustedes me puede decir, oiga, prof, ¿cómo sabe usted que esa es la buena gráfica cualitativa? Yo lo único que sé es que la partícula se movió del punto X0 al punto X1 en un cierto tiempo, que no sé todavía cuál es ese tiempo. Aquí le podemos llamar al tiempo T1 también, ¿no? Aquí X1 al tiempo T1. Hoy le puse de azul, no lo quiero poner de azul, lo voy a poner de verde porque estamos a punto de verde. Entonces aquí era X1 al tiempo T1. Entonces lo único que sé es que a lo mejor aquí cuando llegó aquí X1, esto fue el tiempo T1. Pero no sé si este tiempo T1 fue grande, pequeño, no sé si es 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, no lo sé. Pero alguien me podría decir de ustedes, con justa razón, decir, oiga, prof, a lo mejor la partícula sí se movió de X0 a X1, pero no se movió así. A lo mejor, si describo la trayectoria, se movió de esta manera. Puede ser, no lo sé. Y después llegó a X1 y a lo mejor lo que hizo fue que sí se dio vuelta, pero a lo mejor no siguió la trayectoria que usted escribió, a lo mejor siguió una trayectoria diferente. Perdón, aquí sí tenía que cruzar por aquí. Pongamos que, perdón, está cruzando. Perdón, déjenme, vuelvo a mi gráfica. Y a lo mejor ustedes me dicen, pero a lo mejor se fue, sí se fue, pero no sé, hizo una trayectoria, bueno, la gráfica es diferente. Cuando llegó aquí, a lo mejor hizo algo así, y ya después se quedó quieto. Lo único que quiero decir es que yo no tengo para saber si realmente lo que hizo la partícula fue la verde o la amarilla, necesito un poco más de información. Y esa es la información que vamos a empezar a estudiar a continuación. Eso es lo que queremos hacer. Hasta aquí, ¿alguna duda, compañeros? ¿O todo claro? ¿O todo oscuro? ¿O ya se durmieron? Todo claro. Todo claro, Me profe. encanta a ustedes. Todo claro. Vale. Entonces, justo vamos a introducir un poco más de conceptos para saber exactamente
para poder describir a la partícula. O sea, lo que quiero hacer énfasis es que podría tener dos partículas que siguen la misma trayectoria azul, pero a lo mejor lo hacen en diferentes tiempos. A lo mejor para ir del punto X0 al punto X1 que tengo aquí en mi gráfica de arriba, X0 y X1, déjenme otra vez esto que está aquí, X0, X1, a lo mejor una partícula, la forma en que la partícula llegó de X0 a X1 difiere en cuanto a los tiempos, que es lo que, de hecho, fíjense, como esa información no la tenía arriba, dejen borro la amarilla, al borrar la amarilla se borra todo. Entonces, esta era la trayectoria que habíamos puesto cualitativamente primero. Pero como no tengo información todavía del tiempo, insisto, a lo mejor la partícula sí hizo eso, pero lo hizo de una manera diferente. A lo mejor para llegar a X1 se tardó mucho, y luego se fue muy rápido, otra vez al punto que quería, y ya después, ¿no? Aquí se movió así. No sé qué le pasó a... Hizo un movimiento raro mi tablet. Uy, me da miedo. Etcétera. Entonces, justo es lo que queremos ahora estudiar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, para eso vamos a introducir el concepto de velocidad. Y ya más o menos lo había dicho la vez pasada. Entonces, para eso primero déjenme nada más hacer un poquito más lento de lo que lo hice la vez pasada. Entonces, yo aquí tengo a mi partícula que se está moviendo en una dimensión. Entonces, las X, supónganse que aquí está mi origen. Supónganse que a un cierto tiempo, al tiempo T1, mi partícula está en este punto que estoy dibujando, que le voy a llamar la posición X1, y que al tiempo T2, mi partícula está en este punto que se llama la posición X2. Lo que dije la vez pasada es que voy a definimos el desplazamiento, es importante, hasta lo voy a poner en mayúsculas, desplazamiento, como delta X. ¿Se acuerdan cómo definí la vez pasada? Entonces, fíjense, en palabras, el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Ok? Entonces, en formulita, el desplazamiento, lo que les dije, le llamo delta X. La posición final, aquí en el ejemplo que puse, ¿quién es X1 o X2? Es X2. Y la posición inicial, ¿quién es? X1. Entonces, el desplazamiento lo voy a denotar como delta X, y es igual a X2 a X1. Fíjense nada más que quiero notar algo. Esa delta X puede ser positiva si X2 está a la derecha de X1, que fue como lo dibujé aquí. Pero también pudo haber pasado, muchachos, pudo haber pasado que no fuera así. Pudo haber pasado que, déjenme lo pongo aquí, lo dibujo ahora para hacer énfasis en lo que quiero decir. Pudo haber pasado que X1 estuviera, de hecho, dejen poner el mismo X1 de hace rato. X1 estuviera a la derecha, bueno, aquí, oh, shit. ¿Qué me está pasando? Oh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Va de nuevo. Aquí tengo el origen y voy a tratar de hacerlo igual que arriba, y a lo mejor aquí está X1, como lo hice hace rato, pero X2, en lugar de estar a la derecha, a lo mejor está a la izquierda. Este es X2. El tiempo T1 y el tiempo T2. Entonces, en ese caso, cuando X2 es menor que X1, si yo le resto a algo más, a algo que vale X1, le resto algo más pequeño, entonces, ¿ustedes están de acuerdo que delta X va a ser negativo? ¿Sí queda claro eso? Supongamos rápidamente para entender que X1 vale 3 y que X2 vale 2.
Entonces x2 está a la izquierda de x1. Entonces, si yo calculo cuánto vale delta x, esto es igual a 2, que es x2, menos x1, menos 3, que es igual a menos 1, que es negativo. A eso me refiero con que delta x puede ser negativo. En el ejemplo de arriba, que delta x era positivo, que seguía al dibujito de aquí, podríamos haber, o sea, bueno, ahí quedaba claro que x2 menos x1 era positivo. Y la otra cosa que les quiero decir, que así como puede ser positivo o negativo, delta x también puede ser 0. ¿Están de acuerdo? Delta x también puede ser 0. ¿En qué caso vale 0? Pues cuando x2 es igual a x1, o sea, cuando no se mueve. El caso justo de la vez pasada de Román, que estaba ahí quietecito. Entonces, lo único que quiero hacer énfasis es en esta cuestión. Entonces, ahora ya sé si yo cuando estoy haciendo ¿cómo se llama? Mis cálculos, me sale un delta x positivo, automáticamente yo sé que la posición final x2 está a la derecha o a la izquierda de x1. Pregunta. A la derecha. A la derecha. A la derecha de x1. Y si delta x es negativo, la posición final está a la izquierda. Y si delta x es 0, la posición final e inicial son la misma. ¿Vale? Eso es interesante. Y finalmente, otra cosa que voy a tener que definir ahora es un intervalo de tiempo. ¿Cómo voy a definir un intervalo de tiempo? Pues otra vez, el intervalo de tiempo que le voy a llamar, ¿cómo creen que le voy a llamar? Si le llamé al desplazamiento delta x, ¿cómo creen que le voy a llamar a un intervalo de tiempo? Delta T. Wow, muy bien, delta t. ¿Y cómo lo voy a definir o cómo lo definirían ustedes si ya definí el delta x de la forma que lo hice? ¿Cómo definirían el delta t? Estoy esperando. T2 menos T1. Ajá, vamos a ponerle en palabritas, un instante final menos un instante inicial. ¿Vale? Y eso lo voy a denotar como T2 menos T1. O sea, aquí está delta T va a ser T2 menos T1. ¿Ok? Pero fíjense, si T2 es un instante final y T1 es un instante inicial, ¿qué signos puede tener delta T? Puede ser positivo. Aquí está alguien en el chat, el primer chat del día. Sí, ok. Súper. Ok, entonces fíjense, delta T es positivo si bueno, de hecho dejen quito el sí. ¿Por qué? Porque, pues el instante final es mayor que T1. Pero fíjense, el instante final siempre es mayor que T1. Si eso no fuera así, si T2 fuera menor que T1, entonces estaría yendo hacia el pasado. Pero yo no voy a estudiar esos movimientos hacia el pasado. Entonces, si esto fuera así, a ver, déjenme lo pongo mejor. Dejen borro primero esta parte. Entonces, si T2 fuera menor que T1, o sea, el instante final es menor que el instante inicial, esto implica que me voy hacia el pasado. Pero eso no lo quiero, entonces eso no lo voy a escribir. Y la otra cuestión podría ser que T2
sea igual a T1, o sea que los dos tiempos coincidan, esto sí lo voy a permitir, y en este caso, delta T es igual a 0. Entonces, fíjense muchachos, conclusión, delta X puede ser positivo, negativo o 0, pero un intervalo de tiempo delta T solamente puede ser positivo o 0. El negativo no lo voy a estimar. ¿Ok? Bueno, no me interesa. Entonces, eso es algo que siempre va a ser así. Y entonces, fíjense, eso está padre porque ya la vez pasada, más o menos, empecé a definirles cuál sería la idea de tener una velocidad media, ¿verdad? Y lo que hice la vez pasada fue definir, aquí lo voy a hacer, cómo definir la velocidad media. La velocidad media la voy a anotar con una V de velocidad. Le voy a poner una rayita encima. Esto es justo lo que dice que es media. Es una raya, no es un vector, es una raya de promedio, como lo usamos. Y lo definimos la vez pasada como el cociente del desplazamiento dividido entre un intervalo de tiempo. ¿Se acuerdan que hicimos eso? Sí. Ok. Sí. Gracias. Entonces, así está. Y fíjense, como delta X puede ser positivo, negativo, 0 y delta T es positivo, si delta X es positivo, ¿cómo es la velocidad media? ¿Positiva, negativa o 0? Ok. Y si, Positiva. positiva. Si delta X vale 0 y delta T es diferente de 0, entonces la velocidad media va a ser 0. Y si delta X es negativa, como delta T solamente puede ser positiva, entonces la velocidad media va a ser negativa. ¿Están de acuerdo? O sea, tengo todos esos casos. ¿Sí? A ver, Sí. fíjense. Sí. Delta T es positivo. Si delta T es positivo, que ya lo vimos, entonces el signo, o sí, el signo, le llamaremos el signo. Sí. No, déjame borrar, no me gusta el signo, porque en realidad, entonces, la característica de la velocidad media es igual a, es que tampoco es característica, ¿verdad? Bueno, sí, vamos a poner el signo, ya, perdón. Entonces, el signo de la velocidad media coincide con el de delta X, que es el desplazamiento. Pues la velocidad media puede ser positiva, negativa o cero. Eso es lo único que quería. Entonces, fíjense, podemos tener velocidades negativas, podemos tener velocidades positivas, y también puede tener velocidades cero, como fue el caso anterior de... Entonces, vamos a poner un ejemplito rápido de esto para que vayamos viendo cómo opera. Ejemplo. 1. Vale. Supónganse que tienen a una persona, vamos a llamarle Luisa, y Luisa recorre una distancia. Ups, ¿qué me salió? ¿Qué hice? Okay. Luisa recorre una distancia de 20 metros en 5 segundos. Entonces, ¿cuál sería la velocidad media en ese caso? Pues muy sencillo. Si Luisa recorre una distancia de 20 metros, ¿cuánto va a valer delta X?
Entonces, en este ejemplo, lo que me están diciendo es que delta X, que es el desplazamiento, vale 20 metros. ¿No? De hecho, si quisieran hacerlo así todo como lo hice yo, ¿cómo se llama? Definiendo quién es X2 y quién es X1, pues vamos a suponer que X2 vale 20 metros, que X1 está en el origen, ¿no? Que empezó a partir del origen, o sea que aquí está Luisa, aquí está mi... Luisa es una partícula, pero otra vez aquí para no hacerlo, es una partícula, vamos a poner que Luisa está en el origen, ese le vamos a llamar X1, ahí está el punto, y luego empieza a caminar, Luisa después está por acá, luego Luisa está por acá, pasa el tiempo, hasta que llega a 20 metros. Y a este punto le vamos a llamar justo X2. Entonces, delta X era X2 menos X1, es 20 metros. Por lo regular uno siempre hace esto mentalmente, ya uno pone siempre X1 igual a 0 y entonces ya nada más pone que la distancia es 20. Y como lo recorrió en 5 segundos, otra vez, voy a suponer que aquí, cuando empezó Luisa, el tiempo aquí era t igual a 0 segundos, mientras que aquí el tiempo era igual a 5 segundos. Eso se llama el tiempo de T2 y el tiempo T1. Otra vez, delta T, que es igual a T2 menos T1, es igual a 5 segundos menos 0 segundos, que esto es 5 segundos. Y finalmente, ya no me queda espacio, pero la velocidad promedio es 20 metros entre 5 segundos, es 20 entre 5, 4 metros sobre 5. Qué sencillo, ¿verdad? Es un insulto para ¿cómo se llama? Su inteligencia. Pero eso es lo que vamos a estar haciendo para cuando calculamos velocidad media. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? Todo claro. Todo. No, Vale. Sí, Entonces, todo claro, profe. gracias. Entonces, déjenme, saco otra hojita. Vale. Ok, entonces esa es la idea de velocidad media. Entonces, vamos a avanzar. Déjenme que paso aquí en mi acordeón. Entonces, algo que es interesante, nada más, vamos a preguntarnos una cuestión. Fíjense, recorrió 20 metros en 5 segundos y lo que me dio el resultado es 4 metros por el segundo, sobre segundo. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer ahora es, ¿qué significa físicamente este 4 metros el resultado? 4 metros sobre el segundo. Bueno, lo que significa físicamente es que Luisa recorre, fíjense, 4 metros sobre segundos lo puedo escribir, 4 metros por segundo lo puedo escribir como 4 metros entre un segundo, ¿están de acuerdo? Siempre 4 entre 1 es 4. Entonces, lo que significa es que Luisa recorre 4 metros cada segundo. Como, fíjense, aquí estaba Luisa, aquí estábamos en el origen, aquí llegó a 20 metros en un tiempo de 5 segundos. Tiempo T2 era 5 segundos, X2 era igual a 20 metros. Entonces lo que está diciendo es que al primer segundo, el segundo, serían 4, 8, 4 metros, 8 metros, 12 metros, 16 metros. Lo que me está diciendo es que en un segundo, cuando Luisa pasó un segundo, ya estaba en 4 metros. Aquí pasó de aquí para acá un segundo. Luego cuando llegó aquí, pasó otro segundo. Entonces recorrió otros 4 metros. Y luego aquí recorrió en otro segundo otros 4 metros. Y ya Luisa estaba en 2. Y después Luisa llegó a los 16
Y aquí, de aquí a acá también pasó un segundo. Y de aquí a aquí, cuando Luisa llegó aquí, también pasó un segundo. Este aquí. Aquí queda un segundo y aquí tenemos otro. Pues ese es el significado físico de la velocidad media, muchachos. Fíjense que Luisa recorrió 4 metros en cada segundo. Y entonces es algo bien interesante. Bueno, no sé si les parezca interesante, pero aquí ya descubrimos una primera cuestión. La velocidad media, el resultado que me da de la velocidad media, me dice, o el resultado que me da es que Luisa siempre recorrió la misma distancia en la misma cantidad de tiempo. Eso quiere decir que es como si ella fuera a velocidad constante. Entonces, la velocidad media siempre, fíjense, aquí lo que me está dando es un movimiento como si ella se hubiera recorrido a velocidad constante. Dejen eso, no lo apunto, nada más lo digo y porque voy a poner otro. Fíjense, y bueno, hasta ahí vamos. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Todo No. claro. No, profe. No, profe, todo claro. Entonces, a ver, bueno, va. Entonces, déjenme, dejo aquí este librito y déjenme agarrar otra vez otro acordeón. Déjenme, no, muy pesado mi libro y mi atril no lo aguanta bien. Ya caído por acción de la gravedad. Espérenme, déjenme saco otra porque quiero hacer una grafiquita. Vale, entonces vamos bien, no hay dudas. Yo me siento tremendamente que vale. Entonces vamos a hacer un ejemplo de estos los que vienen en el libro, a ver si que nos salga. Fíjense, alguien nos dice, bueno, ejercicio 2. Y ahora ya ustedes me van a ayudar a hacerlo para que no nada más sea. Se supone, el ejercicio 2 me dice lo siguiente. La posición de una partícula ahora sí vamos a regresar a la partícula, podríamos decir de Luisa, ¿no? Podríamos decir cualquier cosa. Messi, que ahora está de moda. La posición de una partícula que se mueve a lo largo, o que se mueve a lo largo del eje X. Está dada en centímetros por la ecuación. Ahora ya empezamos a ponernos más interesantes. X de t igual a 1/2 de t más 1. ¿Vale? Y nos preguntan varias cosas. Voy a escribir primero el inciso A para no aburrirnos y después veo el C. El inciso A nos dice cuál es la posición del objeto. Bueno, de la partícula. En t igual a 0 segundos. T igual a 1 segundo. T igual a 2 segundos. T igual a 3 segundos. Y t igual a 4 segundos. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo, un ejercicio, un primer ejercicio. Vale, muchachos. Primer pregunta que les voy a hacer. Y fíjense, esta función me está representando la posición de la partícula, ¿verdad? Esta X me dice que esta es la posición de la partícula. Este t que está aquí es una variable de tiempo.
Esta es una variable de tiempo. Y esta es una variable de posición. Primer pregunta antes de hacer todo. Usando análisis dimensional, un medio que está aquí, muchachos, para que la ecuación sea correcta, ¿qué dimensiones debe de tener? Metros sobre segundo, ¿no? O centímetros sobre segundo. De longitud. Ok. Entonces, las dimensiones de un medio, de acuerdo a alguien que habló que no sé quién fue, son centímetros sobre segundo. ¿Por qué llegó a esa conclusión el compañero? Porque si esto es centímetros sobre segundo y lo multiplico por tiempo, que está en segundos, los segundos se van a ir y lo que me van a quedar son centímetros, que es justo la parte de la izquierda. Me dijeron que está en centímetros. ¿Están de acuerdo? Entonces el medio, como dijo el compañero, tiene dimensiones de centímetros sobre segundo. ¿Todos entienden esa parte? Sí. Okay. Y las dimensiones de ese 1 que está ahí, ¿cuáles son? Centímetro. Centímetros, exactamente. Estos son, oh, no me va a caber. No se ve. No sé lo más flaco. Las dimensiones de este 1 son centímetros. Entonces, fíjense, realmente, muchachos, el libro que estoy viendo, del que estoy copiando los ejercicios, debió haber escrito para que eso esté perfecto, o sea, para que no tuviera yo problema de interpretación y no me equivoque, debió haber escrito que aquí 1 centímetro y aquí 1/2 por t, lo debió haber escrito el libro, déjenlo borro, lo debió haber escrito 1/2 por t, centímetros sobre segundo. De tal manera que cuando yo aquí ponga un t en segundos, insisto, el tiempo se vaya, segundos se vaya con ese segundos y todo me quede en centímetros, porque esto es en centímetros. Pero los libros no les gusta hacer eso, les da flojera. Entonces no ponen el centímetro sobre segundo y no ponen el centímetro. Por lo regular solamente ponen esta parte de la ecuación. Pero ustedes en su cabeza deben de tener claro que 1/2 es centímetros sobre segundos y 1 es centímetros. Y nada más para concluir, antes de empezar a hacer esto, si el 1/2 tiene dimensiones de centímetros sobre segundo, ¿qué cantidad física de las que hemos visto tiene esas dimensiones de centímetros sobre segundo? Pues la velocidad. Entonces, suena, huele, si no hemos perdido el olfato, huele, a que ese 1/2 que está aquí, a que este numerito que está aquí, sea una o represente una velocidad. Todavía no lo he visto, pero a eso huele, que sea una velocidad. Y miren, no he tenido que hacer nada más que análisis dimensional, que fue lo que... Vale. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. Entonces, lo que me dice el ejercicio es que diga cuál es la posición a diferentes tiempos. Nosotros, como somos unas personas muy... no sé por qué se me cambia. Somos unas personas muy trabajadoras. Aquí vamos a poner al tiempo en segundos. Aquí vamos a poner a X en centímetros. Como somos unas personas muy trabajadoras, no vamos a hacer nada más. Nos piden de 0 a 4, vamos a hacer más que eso. Vamos a poner varios valores para darnos una idea de cuál es lo que dice esto. Entonces, fíjense, la ecuación, para no estarme cambiando, déjenla vuelvo a escribir aquí, es x de t igual a 1/2 de t más 1. Entonces, fíjense, ¿qué vale menos 4? Lo que tienen que hacer, muchachos, esto fue lo que hicieron en la prepa, lo voy a hacer aquí por una única ocasión, es evaluar x cuando t vale
menos 4. Y eso significa, donde quiera que te encuentres T a la derecha, pon menos 4. Entonces, esto es 1/2 por menos 4 más 1. 1/2 por menos 4 da menos 2 más 1 da menos 1. Entonces, la posición de la partícula al tiempo menos 4 corresponde a menos 1. Cuando el tiempo vale menos 3, lo que me dice es a la derecha, ponte el menos 3 en cualquier t. Esto es menos 3 medios más 1 y esto es menos 1 medio. Y así me sigo, ¿verdad? Cuando x vale t igual a menos 2, pongo 1 medio por menos 2 más 1. Esto es menos 1 más 1 y esto es 0. Cuando vale menos 1, perdón, sí, menos 1, esto es 1 medio por menos 1 más 1. Esto es menos 1 medio más 1 y eso me da 1 medio. Entonces el resultado aquí es 1 medio. Ya no voy a insultar su inteligencia, muchachos, los voy a hacer ya más rápido. Si pongo t igual a 0 aquí en la ecuación, me va a dar 0 más 1, me va a dar un 1, o sea que me va a dar un 1, que ese es lo primero que me piden en el inciso A. Y en el inciso B, perdón, en el inciso A luego me dicen también para el tiempo igual a 1. Si pongo t igual a 1 es 1 por 1 medio es 1 medio, más 1 me da 3 medios. Y de hecho ya me aprendí la regla, ¿no? Fíjense, cada que voy evaluando en un t diferente, en 1, o sea que voy incrementando al tiempo igual a 1, el x se va incrementando en 1 medio. Entonces ya me la sé, debe ser 2, 5 medios, 3. Y ya hasta podría seguirme, ¿no? Ya sin ver la fórmula, sin calcular, ¿no? Esto va a ser 7 medios, 4, y ese es el jueguito. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? Eso es lo que en la prepa ustedes aprendieron, cómo graficar una función. Y aquí la función que estamos graficando es un medio de t más 1. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ah, profe, todo está clarísimo. No, profe. Muchas gracias. Vale. Entonces, fíjense, eso es lo que hacen ustedes en cálculo, muchachos. Nada más estoy dando un repaso sin decirles que estoy dando un repaso, pero eso es lo que hacen en cálculo. Ah, y fíjense lo que dije la vez pasada. Aquí me fui en pasos de 1 en segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Pero alguien me pudo haber dicho, evalúa cada medio segundo. Entonces, pude haber evaluado cada medio segundo y ver cuál era el resultado. Lo que quiero decirles es que aquí, en el lado izquierdo de mi ecuación, en el lado del tiempo, yo escogí poner menos 4, menos 3, menos 2, pero nada me impide haber puesto menos pi, menos 8, menos 3.2. O sea, puedo evaluar en cualquier tiempo que yo quiera y la función me va a decir lo que me va a dar en el desplazamiento. Y eso es lo que dije la vez pasada, en el sentido de que el tiempo pertenecía a los reales, podía valer lo que fuera. Aquí yo estoy tomando menos 4, menos 3, menos 2, pero puede valer lo que sea. Y la función me va a decir cuánto vale x, pero x también en principio está en los reales. Si me piden graficar esta función, supongo que aquí está el origen. Ya después también las vamos a graficar así más rápido, pero ahorita vamos a hacerlo un poquito despacio. Pues aquí va a estar la x en centímetros, aquí está el tiempo en segundos, y supónganse que justo tengo aquí el tiempo igual a 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, que fue en los que tabulé. La gente cuando hace esta tablita que acabo de hacer dice, estamos tabulando la función. Por acá está en menos 4 segundos y me sigo a la izquierda. Entonces, fíjense, lo que me dice aquí mi gráfica es que al tiempo menos 4, que estaba aquí, ahí vamos a hacer aquí lo mismo, pero aquí está el 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros y para arriba. Entonces, cuando estaba en menos 4, tiempo menos 4, x valió menos 1. Ay, por acá están los negativos. No, ¿por qué hace esto mi lápiz? No sé. Por acá está el menos 1, el menos 2, el menos 3, etc.
Entonces, al tiempo igual a menos 4, X estaba en menos 1, y lo que ustedes hacen para graficar estos puntos, dice, en X estoy, bueno, en T estoy en menos 4, estoy aquí, y luego en X estoy en menos 1, estoy aquí, trazo dos rectas paralelas a los ejes, y en la intersección de esas rectas paralelas, ese es un punto de mi gráfica. Cuando estoy en menos 3, valía menos 1/2, por acá está el menos 1/2. Entonces otra vez hago lo mismo, en menos 3 vale menos 1/2, ya está haciendo una gráfica muy fea, y bueno, aquí va a estar otro punto de mi gráfica. Cuando estaba en menos 2, X valía 0, entonces aquí es el valor de X igual a 0, ese va a ser un punto de mi gráfica. Cuando estaba menos 1, valía 1/2, por acá está el 1/2, entonces el 1/2 en menos 1, aquí se van a intersectar, ese es un punto de mi gráfica. Y cuando estoy en el punto t igual a 0, el tiempo t igual a 0, estoy en el punto 1, ese va a ser otro punto de mi gráfica. Cuando estoy en tiempo igual a 1 segundo, voy a estar en 3/2, pues este va a ser otro punto de mi gráfica. Cuando estoy en 2 segundos, voy a estar en 2, este va a ser otro punto de mi gráfica. Cuando estoy en 4, voy a estar en 3, este va a ser otro punto de mi gráfica, y el otro punto de mi gráfica, no, ya la regué, ¿verdad? Cuando estaba en 3, estaba en 5/2. Ay, ¿qué estoy haciendo? 3, 5/2. Ah, no, estoy bien. 3, 5/2. Este es otro punto de mi gráfica. Y sí, cuando estaba en 4, estaba en 3, no, estoy bien. Y lo que hacen ustedes, muchachos, en la prepa es unir todos estos puntos, suponiendo justo que si agarro test, los otros test que no he agarrado, van a caer todos en la misma curva, y eso lo que me da es una línea recta. Entonces, de hecho, para los que ya se acordaban, esto que está aquí es una ecuación lineal porque aquí nada más tengo t a la potencia 1, y todas las gráficas siempre de las lineales son líneas rectas, por eso se llaman. Entonces, son las 9 en punto. ¿Qué les parece si tomamos un descanso de 5 minutos y regresamos para hacer el inciso B, que el inciso B tiene que ver con el desplazamiento, y el inciso C con calcular velocidades medias? Pero antes de irnos, hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? No, profe. Está muy sencillo, ¿verdad, muchachos? O sea, a ver, de eso también díganme, si sienten que me estoy yendo muy hasta abajo, muy sencillo, díganme, no, díganme, prof, súbale el nivel y lo hacemos más rápido, y obvio muchas cosas. Yo aquí estoy pensando en que todos están, es la primera vez que ven estas cuestiones, aunque no necesariamente es así, a lo mejor muchos ya lo hicieron, y estoy yéndome paso a paso, despacito, como les dije al principio, despacio, despacio, después le podemos meter velocidad, pero para mí es importante que ustedes me vayan siguiendo y se vayan acordando de cómo tabular, cómo graficar una función, cómo evaluar. Ahorita vamos a ver lo de la pendiente, etcétera, el origen, etcétera, etcétera, etcétera. La velocidad media, vamos a calcularla para este ejemplo, etcétera, pero que todo vaya quedando muy claro, porque después de la velocidad media vamos a definir velocidad instantánea, eso tiene que ver con derivadas, y es cuando ya la gente se empieza a veces a friquear un poquito. No todos ustedes, yo sé que son muy valientes y a lo mejor ya todos lo conocen, pero mi obligación es ir a una velocidad, a propósito de la mecánica, en la que todos puedan entender si no han visto nunca este material, ¿no? Pero si todos aquí ¿cuántos tengo? 24 que tengo, voy a acabar con 5, yo creo, en el trimestre, y ya cada vez hay menos. Los 24 que tengo sienten que esto está muy, muy elemental, también díganmelo, y me puedo ir más rápido, le podemos subir el nivel. No es que vamos a llegar al nivel que hay que llegar, pero me puedo ir más rápido, y a lo mejor ver problemas más complicados, pero ustedes ahí me van marcando el paso. Yo estoy, insisto, suponiendo que vamos desde cero, y aunque esto parezca muy trivial, es necesario que todos lo tengan clarísimo para que podamos ir avanzando en lo que sigue. Entonces, miren, ya me gasté los 5 minutos de descanso, son 9:03, nos vemos 9:08. ¿Les parece? Funciona lo que tenemos aquí. Bueno, va. Entonces, déjenme volver a compartir la pantalla. ¿Qué pasó aquí?
Entonces, vamos en notes. Mismo. Sí. Sale, vamos a compartir acá. Ok. Bueno, el inciso B de este problema que nos piden, nos dice el inciso B, dice, ¿cuál es el desplazamiento del objeto? Inciso B. Es una D. ¿Cuál es el desplazamiento del objeto entre T igual a 0 segundos y T igual a 2 segundos? Y también nos lo piden entre T igual a 0 segundos y T igual a 4 segundos. Vale. Esa es la pregunta del inciso B. Entonces, lo que tenemos que hacer para ello es, pues, emplear lo que ya sabemos. Si queremos saber un desplazamiento, entonces lo que nos está pidiendo es cuánto vale delta X. Cuando dice entre T igual a 0 y 2 segundos, pues tengo que evaluar cuánto vale la X en 2 segundos. Y a esto restarle la X evaluada en 1 segundo. Déjenme ser un poquito más explícito para que luego no se me hagan bolas, aunque no siempre si se dan cuenta uno por economía, simplifica mucho la escritura, pero tal vez lo que debería de escribir es X evaluada al tiempo T igual a 0. Esto es lo mismo que este, es como si este fuera el X2 que hace rato dije, y este fuera el X1 que hace rato definí, ¿no? Vale. Este 1 no se confundan con que es a 1 segundo. Este 1, recuerden, simplemente significa que es para etiquetar una posición. Ok. Si esto ya lo tenemos claro, entonces vamos a borrar. Pero ya acabo de evaluar cuánto vale X en 2 segundos. Vimos que X en 2 segundos vale 2 centímetros. En la tablita que teníamos acá, vimos que cuando el tiempo valía, aquí está, 2 segundos, y aquí está, la posición vale 2 metros. Entonces, el X en 2 segundos vale, perdón, 2 centímetros, no son metros, son centímetros. Vamos bien, vamos bien. Y el X, la posición al tiempo 0 segundos, era 1 centímetro, ¿verdad? Y esto lo que me da, 2 menos 1 me da 1 centímetro. Entonces, el delta X entre 0 y 2 segundos es 1 centímetro. ¿Vale? Si ahora me piden entre 0 y 4 segundos, entonces lo que tengo que evaluar es X al tiempo T igual a 4 segundos, y le resto el X igual al tiempo evaluado, el tiempo 0 segundos. X a 4 segundos, vimos, ya lo calculamos, cuando vale 4 segundos esto vale 3. Y en 0, ya lo habíamos visto, vale 1 centímetro. De hecho lo tenemos arriba. 3 menos 1 me da 2 centímetros. Entonces el desplazamiento vale 2 centímetros. Así se sacan los desplazamientos. Hasta aquí dudas, compañeros. Vamos muy rápido. Vamos al inciso C, pero díganme si primero si tienen alguna duda, por favor, en lo que le doy un sorbo a mi café. No, profe, todo claro. Todo claro, profe. No, profesor. Goody. Vale, el inciso C lo que me pide, dice calcule, no me dice calcule, dice cuál es la velocidad promedio en el intervalo de tiempo
otra vez, entre t igual a 0 y t igual a 2 segundos. Ya calculé arriba el delta X entre 0 y 2, ¿no? Sí, sí. O sea, el desplazamiento. Y también entre t igual a 2 y t igual a 4. ¿Sí? Vale, pues vamos a resolver eso. Pues la velocidad promedio, dijimos, era igual al desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Y vamos a hacer primero entre 0 y 2 segundos. Entonces, el delta X entre 0 y 2 segundos, ya lo calculamos, lo tenemos aquí. Es el de aquí arriba. Déjenlo señalo, es este. Entre 0 y 2 segundos es 1 centímetro. Entonces, este delta X es, ya no lo voy a calcular, ya lo tengo, es 1 centímetro. ¿Y cuánto vale el delta T entre 0 y 2 segundos? ¿Cuánto vale, muchachos? 2. Este no lo he calculado, ¿no? Pero es el T final menos T inicial, ¿no? Fíjense que estoy ocupando diferentes nombres. Bueno, voy a ocupar los que he estado llamando, pero voy a estar cambiando de nombres justo para que veamos que lo que importa no es el nombre, lo que importa es el concepto. Entonces, esto es 1 centímetro. T2 es 2 segundos y T1 vale 0 segundos. Esto es 1 centímetro. 2 menos 0 es 2 segundos. Y eso es lo mismo que 1/2 de centímetro sobre segundo. Entonces, fíjense, la velocidad promedio entre 0 y 2 segundos me dio 1/2. Vale. Este es, y ahora vamos a hacer, ese es aquí queda. Y ahora vamos a hacer la velocidad promedio entre 2 y 4 segundos. Ese delta X no lo he calculado, ¿verdad? Calculé entre 0 y 2 y entre 0 y 4, pero no entre 2 y 4. O sea, hay que calcular cuánto vale el delta X y el delta T. Entonces, aquí tengo que evaluar X al tiempo T igual a 4 segundos y restarle la posición al tiempo 2 segundos. Y eso va dividido entre 4 segundos menos 2 segundos. ¿Vale? La X a 4 segundos ya lo habíamos calculado, valía 3 centímetros. Y la X a 2 segundos, ya también lo calculamos, vale 2 centímetros. La diferencia entre tiempos de 4 menos 2 son 2 segundos. 3 menos 2 es 1 centímetro en 2 segundos. Y otra vez es 1/2 de centímetro sobre segundo. Y vean, en esto lo que me ha dado, el resultado es que la velocidad media entre 0 y 2 segundos es lo mismo que la velocidad media entre 2 y 4 segundos. ¿Sí? Pareciera ser que esta velocidad es la misma siempre. De hecho, me podría preguntar si es la misma siempre y calcularla. Puedo calcularla para entre otro intervalo. Si quieren, yo creo que con eso es suficiente para ir avanzando. La tenemos. Pero fíjense algo, muchachos. En ambos casos me dio 1/2. Y digo, ájale, mi memoria me dice que cuando estábamos discutiendo lo del análisis dimensional de esta ecuación, justo lo que cerré aquí en un circulito, bueno, no es un circulito, sino es como una elipse, era 1/2. Y dijimos que ese 1/2 tiene dimensiones de velocidad, longitud sobre tiempo. Entonces, ahora me pregunto, estoy moviendo mi mesa porque creo que se ve mucha luz. Y ahora me pregunto, ¿este medio que está aquí tendrá algo que ver? ¿O será mera coincidencia con estos 1/2 que estoy sacando aquí? ¿Ustedes qué me dirían, muchachos? ¿Tiene algo que ver o es una coincidencia total?
Pues tiene que ver porque tiene las mismas unidades que estábamos buscando para resolver el problema anterior y es un medio. Bueno, vale. Sí, gracias. El ejercicio se acaba hasta aquí, pero bueno, aquí nosotros vamos a decir un poquito más. Y para que nos quede un poquito claro. Fíjense, y eso todavía no lo, a ver, aquí tengo algo en el chat, no lo había visto, el chat que dice, estamos bien así, sería sería una velocidad constante, podría ser como una constante, como no hay aceleración, la velocidad tiene que ser constante en cada punto. No, todavía no hemos dicho que no hay aceleración, no hemos dicho nada. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Los que no me entiendan, no se preocupen. Lo vamos a seguir viendo, pero los que sí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vas, Conejo Blas? Vamos hacia allá. Fíjense. Lo que vamos a ver después, y eso los voy a tratar de convencer la próxima sesión, es que la velocidad de una partícula, pero no cualquier velocidad, sino la velocidad instantánea que todavía no definimos, la velocidad no es otra cosa que la derivada respecto al tiempo de la posición. Solo para los que saben derivar, los que no saben lo vamos a ver, no se preocupe. Ahorita la función que estamos considerando, x como función del tiempo, ¿cuál es? Pues es esta función que se llama un medio de t más 1. Lo que ustedes van a ver en su curso de cálculo y lo que ya vieron en sus cursos de la prepa es que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Lo que también van a ver en su curso de cálculo es que la derivada de una constante siempre vale 0. Entonces la derivada respecto al tiempo de 1, como esto es una constante, vale 0. Y lo que van a ver es que la derivada es una operación mediante la cual las constantes brincan al operador derivada. Entonces lo que van a ver en su curso de cálculo, que esa derivada respecto al tiempo de un medio de t es lo mismo que un medio de la derivada respecto al tiempo de t, porque eso es lo que tengo aquí. Pero ¿cuánto, sin saber derivar, cuánto valdrá dt entre dt? O sea, siempre que tengo 3 entre 3 vale 1. 5 entre 5 vale 1. Carita feliz entre carita feliz vale 1. Carita enojada entre carita enojada vale 1. ¿Cuánto valdrá dt entre dt? Si lo de arriba es igual a lo de abajo. A ver, díganme, ¿cuánto vale? ¿Han descompuesto sus micrófonos, muchachos? Hola. ¿DT sobre DT? 1, dice alguien. Entonces esto es 1 medio por 1. Eso va a valer 1, lo vamos a ver. Y esto es 1 medio. Entonces lo que vamos a ver cuando veamos el concepto de derivada es que la velocidad instantánea de esta partícula, que está aquí, va a valer 1 medio. Otra vez 1 medio. Fíjense, aquí tengo 1 medio, acá tengo 1 medio, y en la ecuación aquí tenía 1 medio. Pero fíjense, así como lo estoy viendo, entonces este medio, ¿qué tiene? Pues tiene la interpretación de una velocidad. Este medio aquí me está saliendo es una velocidad. Pues este medio que estaba aquí era una velocidad, pero ya habíamos visto con análisis dimensional que justo, acá está, que justo ese un medio tenía dimensiones de velocidad. Pues justo lo que vamos a ver es que esa es la velocidad instantánea de la partícula. Vamos a ver qué es la velocidad instantánea. Pero ahorita resulta que esta velocidad que es la instantánea también coincide con la velocidad promedio, que es 1 medio. Y eso pasa porque es una partícula que se está moviendo a velocidad constante. De hecho, aquí lo que aprendería es que la velocidad siempre vale 1 medio. Entonces, ¿qué concluyo de todo esto? Bueno, lo que concluyo es que algunas conclusiones. La velocidad, nada más saqué 2 velocidades promedio, pero calculen la que quieran.
y siempre les va a dar un medio. Entre el intervalo de tiempo que ustedes quieran, entre menos 4 segundos y 4 segundos, o sea, algo grandote, siempre les va a dar un medio. Entonces, la velocidad promedio en este ejercicio, en el ejercicio que hicimos, solo vale para el ejercicio que hicimos. Siempre da un medio. Siempre. Ahora, esa es la primera conclusión. Va, súper. La velocidad promedio siempre vale un medio. Esa es la primera conclusión. 2. Por análisis dimensional, esta ecuación que es un medio de t más 1, fíjense, por el puro análisis, el 1 medio ya habíamos visto que tiene las dimensiones de una velocidad. Entonces este 1 medio tiene las dimensiones de una velocidad por el tiempo. Y este 1 tenía las dimensiones de una posición, ¿verdad? Y de hecho ese 1 es la posición, si ustedes se fijan en la tablita, cuando el tiempo vale 0, justo teníamos la posición 1. Entonces coincide que este 1 parece que es la posición al tiempo 0. Y por lo regular, la posición al tiempo t igual a 0, la gente la escribe como d por t más x subíndice. Entonces, conclusión, mi ecuación tiene la fórmula, no lo estoy demostrando, pero estoy adivinando con lo que he encontrado. X como función del tiempo tiene la forma de una velocidad constante por el tiempo más una x. Esa forma tiene mi ecuación, un medio de temas. Donde fíjense, pareciera ser que esta B, en este caso, coincide siempre con la velocidad promedio. Solamente en los casos finales. Pero vamos a quitarles. Ahorita este no me interesa. Y si alguien ya recuerda de su prepa el movimiento rectilíneo uniforme que ustedes me decían, que le llaman mucha gente MRU, movimiento rectilíneo uniforme, siempre X de T tiene esta cara que acabo de poner aquí. Es tan importante esta ecuación, ya me quedó muy fea, yo hasta le pondría un hilito para colgarla. Como en un cuadro ahí, la pondría ahí colgada. ¿Por qué se llama uniforme? Lo vamos a ver en su momento porque la velocidad es constante. Todavía me estoy yendo muy rápido, no llego hasta allá, pero el ejercicio que hice huele a todo eso. Y finalmente, lo último que les quiero mencionar es para hacer contacto con sus cursos complementarios, donde seguramente vieron cómo graficar estas ecuaciones. Cuando tengo una recta, la recta, me enseñaron en mi curso de cursos complementarios, y los que no le llevaron lo vieron en la prepa, en cursos complementarios. Vieron que la ecuación de la recta tiene la forma y igual a mx más b. ¿Todos han visto esta ecuación alguna vez en su vida? ¿Todos? Sí, Todos, dígame alguien que no la haya visto nunca en la vida. Diga, no, la verdad, profe, yo no la vi, o ese día no entré a la clase, pero no la vi. ¿Quién nunca ha visto esta ecuación? Sí es importante que si alguien nunca la ha visto, me lo diga. En estos momentos. O calle para siempre.
¿Nadie? ¿Todos la han visto? Ya perdí a todos, ya nada más quedan 2 personas aquí. Aquí hay alguien en el chat y en el chat Yo nos sí la- dicen todos. También la vi. Jesús está hablando por todos y dice Jesús todos. Vale. Pregunta, ¿qué significado geométrico tiene la M, muchachos? La pendiente. La pendiente. Ok. ¿Y la B? La ordenada del origen. Ordenada al origen. Pues lo que les dijeron, muchachos, a ustedes, en sus cursos complementarios, es que si grafican Y contra X y tienen una ecuación de la forma MX más B, lo que les va a dar siempre esta gráfica es una línea recta, donde el punto donde corta la recta al eje de las Y cuando X vale 0, eso es lo que se llama la ordenada al origen. O sea, este punto tiene las coordenadas, que acabo de poner aquí, 0, B. Y la pendiente de esta recta es M. Y geométricamente, muchachos, ¿qué es la pendiente? La inclinación que tiene la recta. Ya dibujé B. Ahora, ¿cómo dibujo M? ¿Quién es M? Aquí en el chat tengo una respuesta. Pendiente de la recta. Sí, ya me dijeron que es la pendiente de la recta. Muy bien. Los felicito, todos se saben la pendiente de la recta. Ahora díganme, ¿qué es aquí en mi dibujito, qué es M? ¿Quién es qué es la pendiente? Geométricamente hablando. Ya vimos que B es el punto donde la recta corta al eje de las Y. Cuando La inclinación. ¿Eh? La inclinación. La inclinación, muy bien. La M tiene que ver con la inclinación. Supe. Sería como que la hipotenusa de ese triángulo que se forma ahí, ahora. La hipotenusa. A ver, alguien me dijo que tiene que ver con la inclinación. Y bravo, sí tiene que ver con la inclinación. Otro colega me dijo que tiene que ver con la hipotenusa del triángulo que se forma aquí, pero eso está medio raro, ¿no, compañero? Porque la hipotenusa de un triángulo es una longitud, ¿no? Y aquí tengo muchos triángulos formados, ¿no? Mire, tengo este triangulito, pero tengo triangulitos más grandes, y la hipotenusa tiene que ver como con esta longitud, ¿no? Entonces, ¿cuál de todos los triángulos me agarro? ¿Qué longitud? Entonces, como que esto no suena que sea la hipotenusa. Y alguien me dijo que era la inclinación, sí tiene que ver con la inclinación. ¿Y cómo defino esa inclinación, colega? El que me dijo que era M tenía que ver con la inclinación. Ya llevaron cursos complementarios un trimestre, ya vieron esto en la prepa. ¿Como el ángulo? El ángulo. ¿Quién dijo eso, Fabiola? Casi, Fabiola, casi. Muy bien, Fabiola dice, pues las inclinaciones las medimos con ángulos. Vamos a suponer, déjenme borro aquí dice Fabiola, creo que fue Fabiola, y dejen borro aquí este otro triangulito que se había formado. Ya lo eché a perder. Ya lo echaste a perder, Román, de veras, contigo. Ahí está. Medio corregido. Dice Fabiola que el ángulo. Entonces, vamos a suponer que este es el ángulo alfa. Pregunta. ¿M es igual a alfa? No. No. Pero sí tiene que ver con alfa, eso está bien. Entonces, ¿cuánto vale M? Dado ese ángulo. La tangente del ángulo. Exacto. Resulta que eso se los podemos demostrar. Y M tiene que ver con la inclinación. Ahí iba el que dijo de la hipotenusa, algo ahí tenía como un poquito la idea, pero justo lo que resulta es que M, puede uno demostrar que M
es la tangente de alfa. ¿Ok? Entonces sí tiene que ver con la inclinación y tiene que ver con la inclinación de esta manera. Eso es la pendiente. Vale. Eso lo van a ver bien en su curso de cálculo y si no, lo podemos discutir próximamente. Entonces esta es la pendiente y aquí nada más lo voy a poner. M es igual a tangente de alfa. Ponerlo en verde para no... Vale. Pero ahora fíjense, muchachos, ustedes a lo mejor se aprendieron en matemáticas y igual a mx más b, hasta se la saben de memoria, y igual a mx más. Yo como lo escribí en física, escribí mi ecuación como x igual a b por t más xc. O sea que en lugar de x, las x de cálculo, vamos a poner aquí una tablita, cálculo, y vamos a poner aquí mecánica elemental 1. Entonces, lo que ustedes en cálculo llaman x, por lo regular nosotros lo llamamos t. Y lo que ustedes por lo regular en cálculo llaman y, pues nosotros lo llamamos x. Y por lo regular en estas ecuaciones de recta, solo en las de recta, lo que en cálculo llaman m, bueno, ni siquiera es en cálculo, ¿verdad, muchachos? Vamos a quitar, no es en cálculo realmente, es en geometría analítica. En geometría analítica. Lo que llaman m, en mecánica, va a resultar ser una velocidad. Y lo que llaman b, va a resultar ser una posición a un cierto tiempo, que va a ser el tiempo tc. Entonces, a lo mejor eso nos hace bolas al principio, pero estamos haciendo exactamente lo mismo que hicieron en geometría analítica. Esto que está aquí, resulta que es la ecuación de una línea recta, y resulta que esta velocidad va a tener, este numerito que estaba aquí va a tener que ver con la velocidad, y cuando el objeto siempre se mueve en línea recta, esa velocidad va a coincidir con la velocidad promedio. Es en el único caso en que la velocidad promedio es igual a esta vez, en las rectas. Pero ya aprendimos un montón. Y entonces por eso no nos debe de extrañar. Pudimos haber empezado diferente y haber dicho, ¿se acuerdan que en cálculo la recta es y igual a mx más b? Entonces, nosotros tenemos la misma ecuación, ya no la dibujo, y sin mucho más, esa es la gráfica de la ecuación, una línea recta. Pude haber hecho eso, pero no, lo hice a pasito, pasito, para acordarnos perfectamente de qué se trata. Y entonces, ese es el... Y eso también del MRU, si quieren ahorita, vamos a borrarlo, no se preocupen, en su momento lo vamos a definir bien. No quiero que nos saltemos cosas. Hasta aquí, muchachos, ¿hay dudas? Porque si ustedes ya entienden esto, ya van a entender el movimiento rectilíneo uniforme y van a entender muchas cosas de lo que vamos a hacer. ¿Dudas? Micrófono abierto para dudas. No, profe, no hay dudas. Muchas gracias, al menos una compañera me hace caso aquí. Vale. Yo nada más voy a hacerles una pregunta, porque esa es la descripción de X contra T, ¿no? Pero dijimos que esa no era la trayectoria de la partícula. La partícula se está moviendo en una dimensión. Entonces, ¿quién me describe, por favor, qué está haciendo la partícula que sigue esta ecuación que acabamos de ver? O sea, en una dimensión, que es un movimiento en una dimensión, ¿qué hace la partícula que está siguiendo esto? Así como se acuerdan que hice aquí mi dibujito al principio, ¿dónde lo puse? Este dibujito, que una cosa era la gráfica, dijimos una cosa es la gráfica, pero otra cosa es lo que está haciendo la partícula, ¿no? Eso es lo que está haciendo la partícula va a la derecha, llega a este punto y luego se regresa, y ahí se quedó parada. Exactamente la partícula hizo lo que mi punto rojito en la pantalla. Empezó ahí, se fue a la derecha, luego se fue a la izquierda, y llegó y se quedó parada. Lo que describe eso, en X contra T, es esta gráfica que puse aquí abajo, ¿no?
Ahorita lo que me están dando, lo que ya encontramos fue el análogo de esa gráfica, que es esta. Pero ¿qué está haciendo entonces la partícula? ¿Quién me dice qué está haciendo la partícula? Vamos a ponerlo aquí, ya con eso concluimos esta parte. De hecho, lo vamos a poner aquí arriba porque... Entonces, supongamos que mi partícula se está moviendo en una dimensión que es X. Aquí está el origen. Y supongan que mi partícula... Vamos a ponerla de naranjadito. Aquí estaba mi partícula. Vamos a suponer que ya sabemos que en menos 4 segundos, ¿dónde estaba mi partícula? En menos 4 segundos, en menos 1 centímetro. Vamos a suponer que está aquí. O dijimos naranjita. Está en menos 1 centímetro. Ahí está mi partícula. ¿Qué hace mi partícula cuando empieza a pasar el tiempo? Menos 3, menos 2 segundos, menos 1. ¿Qué hace mi partícula? Se desplaza. ¿Eh? ¿Se desplaza hacia dónde? ¿Hacia el infinito? Como el Buzz Lightyear, ¿no? Hacia el infinito y más allá. Ok, entonces se desplaza a la derecha. Lo que está haciendo mi partícula es se empieza a desplazar a la derecha. Y se está desplazando, aparentemente, recorre la misma distancia siempre en el mismo tiempo. Entonces mi partícula lo que está haciendo, aquí estaba, en menos 4 segundos, y se empieza a desplazar a la derecha. Pregunta, ¿qué hacía mi partícula antes de menos 4 segundos? En menos 8, en menos 50 segundos. ¿Qué hacía mi partícula antes? ¿Estaba en reposo? No, se seguía moviendo. Estaba ¿Tendría menos infinito? Exactamente, mi partícula venía de menos infinito. Fíjense, aunque yo no grafiqué, mi partícula me puede dar la información dónde estaba en menos infinito en el tiempo y dónde va a llegar a más infinito en el tiempo. Y lo que hizo mi partícula simplemente fue moverse en una línea recta, aparentemente lo que hemos concluido, a una velocidad de 1 centímetro sobre, no, de medio centímetro sobre segundo. O sea que desde los tiempos más remotos, desde el tiempo igual a menos infinito, la partícula se está moviendo en una línea recta, viene de allá lejos, 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 ya apareció aquí, ya la estoy viendo. Siempre se ha movido medio centímetro en 1 segundo. Medio centímetro en 1 segundo. Y es lo que está haciendo mi partícula, moviéndose medio centímetro en 1 segundo, lo pongo aquí en la lucecita, lo que está, viene desde menos infinito, y siempre se ha estado moviendo hacia la derecha, y se mantendrá moviéndose a la derecha por siempre, en este ejemplo. ¿Sí? Entonces mi partícula se está moviendo, lo pongo aquí con flechitas hacia la derecha y bien. Y nada más que puse desde menos 4 segundos porque no puedo, ¿para qué grafico más? Pero realmente esto es, insisto, una línea infinita y viene desde menos infinito y va a llegar al infinito. Siempre moviéndose a una velocidad de 1 medio centímetro sobre segundo. Eso es lo que está haciendo mi partícula. ¿Ok? Eso es lo que yo vería en el laboratorio, en una dimensión. Y esta otra gráfica, insisto, la que hicimos, no es la trayectoria de mi partícula, es la representación gráfica de cómo se mueve en X como función del tiempo. ¿Vale? ¿Estamos bien todos, muchachos? Sí. Sí. Eso. Sí. Ese apoyo sí se ve. Vale, pues vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Para seguir entendiendo esta parte. Pero a lo mejor ahora nos interesa una función un poquito más, que nos rete un poco más, ¿no? Y esto no nos retó mucho, estuvo muy sencillo. Entonces aquí tengo preparado otro ejercicio. El ejercicio anterior y este que voy a hacer son del Resnick. Ya les he dicho, ya no sé en qué ejercicio voy, pero vamos a poner aquí ejercicio. El Resnick es un libro que es como el estándar de la gente que estudia física al principio. Y entonces el Resnick me dice ahora, me propone el Resnick lo siguiente. A ver, muchacho, vamos a hacer ahora lo mismo que hicimos anteriormente, pero vamos a cambiar la ecuación. Ahora supone que tienes una partícula, otra vez en una dimensión, que sigue, su trayectoria sigue la siguiente ecuación. Un medio, fíjate, teníamos un medio de t más 1, ¿no? Esa es la que teníamos hace ratito.
Vamos a complicarla un poquito. Bueno, no a complicarla, vamos a ponerla más interesante. Lo único que vamos a hacer es ponerle aquí un cuadrado. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es lo que va a cambiar. Y otra vez, ¿qué me pregunta en este ejercicio? Exactamente lo mismo que en el ejercicio pasado. ¿A qué me refiero con exactamente lo mismo? Inciso A, que calculemos la posición del objeto en t igual a 0, 1, 2, 3 y 4 segundos. ¿Vale? El inciso B, ¿qué voy a hacer? Ah, pues ahora calcula el desplazamiento entre t igual a 0 segundos y t igual a 2 segundos, igual que el pasado, y también entre t igual a, calculamos 2, ¿no? T igual a 0 segundos y t igual a 4 segundos. Y el inciso C, pues que calcule la velocidad promedio en diferentes intervalos. Por ejemplo, entre t igual a 2 segundos y 4 segundos. Pero también lo voy a hacer entre otros, ¿no? Por ejemplo, entre 0 y 3, entre 0 y 2, entre 0 y 1. Lo voy a hacer entre 0 y 1 medio. Voy aquí, ¿qué escribí? ¿Ok? Entonces, en esencia es lo mismo que en el ejercicio anterior, pero ahora con esta nueva función. ¿Vale? Entonces nos quedan 12 minutos. Yo creo que a lo mejor acabamos bien el primer ejercicio. Pero mientras yo empiezo aquí a escribir en mi cuadernito, alguien que me vaya platicando para que no nos aburramos. Vamos a poner tiempo en segundos. La X no me dicen en qué está, pero vamos a volverlo a hacer igual, en centímetros. Y hace rato calculamos -4, -3, -2, aunque no nos lo pidió, podemos hacer lo mismo. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Y antes de que calcule, porque nada más es simplemente sustituir estos valores de t en esta ecuación, bueno, vamos a empezarlo a hacer. A mí me gustaría que si alguien me puede ir diciendo, que ya tienen mucha experiencia ustedes en geometría analítica, ¿qué gráfica debería yo esperar? Si grafico X como función de t con esta función que estoy dando, ¿qué gráfica, qué lugar geométrico debería yo esperar? ¿Una parábola? Una parábola. ¿Una parábola? Todos me dicen eso. Vamos a ver, entonces, -4 al cuadrado es 16, entre 2 me da 8, más 1 me da 9. ¿Ven? Ya, fíjense, ya voy a irme más rápido. Luego tengo 3 al cuadrado, -3 al cuadrado me da 9, entre 2 me da 9 medios, más 1, pues me va a dar 11 medios. ¿Me siguen todos? Luego -2 al cuadrado me va a dar 4, dividido en 2, me va a dar 2, más 1 me va a dar un 3. Luego el que sigue es -1 al cuadrado me va a dar 1 por 1 medio, me va a dar 1 medio, más 1 me va a dar 3 medios. Cuando valga 0, es 0 al cuadrado es 0, más 1 me va a dar un 1. Y los siguientes ya no los calculo, porque como están al cuadrado, el -1 y el 1 me va a dar el mismo resultado. Nada más los copio. El 2 y el -2 me van a dar el mismo resultado, solo lo copio. El 3 y el -3 me va a dar el mismo resultado, solo lo copio. Y el 4 y el -4 me va a dar el mismo resultado, solo lo copio. Entonces, si uno quisiera hacer bonito así, para que quede bien separadito y no nos hagamos bolas. Esa es la tablita que acabamos de hacer. Y aquí algunos de los compañeros dicen que vamos a sacar una
parábola. Vamos a hacer. Están derechísimas mis rayas, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Todo es recto aquí en este mundo. Entonces vamos a graficar esto. Dice que cuando t vale 0, vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así me sigue. Y el tiempo tengo 1, 2, 3, 4 y me podría seguir. Y a la izquierda tengo menos 1, menos 2, menos 3. Me puedo seguir. ¿Vale? Entonces dice, al tiempo t igual a 0, tengo que la posición vale 1. Este es un punto de mi gráfica. Cuando vale 1, estoy en 3 medios. Está por aquí. Y también en menos 1 estoy en 3 medios. Fíjense, eso es como un espejo, ¿verdad? Todo lo que está a la derecha se refleja en el eje X a la izquierda. Cuando el tiempo valía 2, la gráfica vale 3. Entonces estoy por acá. Y lo mismo para el menos 2. Vale. Ya tengo varios puntos en mi gráfica. Cuando el tiempo vale 3, esto vale 11 medios. 11 medios es 5.5. Estoy por aquí. También si hago esto, me va a quedar. Bueno, si uno todos los puntos, justo lo que me quedaría es una parábola. No he demostrado que eso es una parábola, pero yo ya lo sé, esto es una parábola. Ya llevé mi curso de geometría analítica y ustedes también. Esto es una parábola. Ok, ese es el inciso A. Ya calculamos la posición del objeto en diferentes tiempos. Ya sabemos cómo es la gráfica incluso. Reisning no pide que hagamos la gráfica, pero yo la hago pues, como para que entendamos mejor los problemas, ¿no? Vale, ahora vamos a sacar los desplazamientos. Y después la velocidad. Y yo creo que nada más vamos a calcular el inciso B y nos vamos ya a su próxima clase porque ustedes tienen que ir a su próxima clase. Entonces, vale. Fíjense, vamos a sacar el desplazamiento entre 2 y 4 segundos, no, entre 0 y 2 segundos. Entre t igual a 0 segundos y t igual a 2 segundos. Entonces, delta x es x al tiempo t igual a 2 segundos menos x al tiempo t igual a 0 segundos. Pero ya vimos que a 2 segundos x vale 3. Y a 0 segundos x vale 1. Entonces estos son 2 centímetros. En ese intervalo de 2 segundos, x vale 0. También nos piden calcularlo entre 0 y 4. Pero déjenme calcularlo primero entre 2 y 4. Aunque no me lo hayan pedido. Me gusta eso, entre 2 y 4. Entonces, delta x, quieren la x en t igual a 4 segundos, menos la x en t igual a 2 segundos. En 4, valía, ¿cuánto valía en 4, muchachos? 9. Y en 2 valía 3. Esto me da 6 centímetros. Y aquí, fíjense, la primera conclusión y con esto nos vamos. Fíjense, en 2 segundos, en los 2 segundos, fíjense, la primera conclusión que saco rápido. En los 2 segundos, que pasaron entre t igual a 0 segundos y t igual a 2 segundos, el objeto se desplazó 2 centímetros. Esa es la delta X. Ya está. Me presiona el tiempo. Y fíjense, en los 2 segundos, o sea, también en los 2 segundos, pero ahora, t igual a 2 segundos y t igual a 4 segundos, ¿están de acuerdo? Pasaron 2 segundos entre 4 y 2. El objeto se desplazó
6 centímetros. ¡Wow! Eso es diferente a lo que hicimos anteriormente, muchachos, porque anteriormente en el otro caso, en el caso de la recta, bueno, no calculamos entre 0 y 2, perdón, no calculamos entre 2 y 4, pero si calculáramos entre 2 y 4, rápidamente entre 2 y 4, fíjense, se movió 3 menos 2 es 1. Se hubiera movido 1 centímetro, que fue lo mismo que entre 0 segundos y 2 segundos, 1 centímetro. Entonces, en el ejemplo anterior, para cada 2 segundos que pasaban, se movía la misma cantidad de distancia. O para cada segundo también se va a mover la misma cantidad de distancia. Pero aquí ya no. Para estos 2 segundos se movió 2 centímetros. Mientras que para los mismos 2 segundos, pero en otro tiempo, o sea, conforme avanzaba el tiempo más, se movió 6 centímetros, no son metros, son centímetros. Entonces, lo primero que concluimos es que el objeto no recorre distancias iguales en tiempos iguales o en cantidad, en intervalos iguales. De hecho, esa es la buena conclusión. En intervalos de tiempo iguales. Mientras que en el otro sí lo hacía. En intervalos de tiempo iguales. Aquí le voy a parar, muchachos, para que se vayan a su clase. Pero fíjense, ya vimos algo que está bien interesante. Este objeto no recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Mientras que en este caso, de la línea recta, sí recorría distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Entonces, este movimiento es diferente. Lo vamos a ver la próxima vez, lo vamos a seguir analizando y este es el primer ejemplo que van a ver ustedes de un movimiento con aceleración constante, mientras que el anterior era un movimiento con velocidad constante. Pues aquí le dejamos, muchachos, que tengan un buen día, éxito en sus próximas